31 de julio, San Ignacio de Loyola. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo fue Jesús a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. La gente decía admirada: ¿de dónde saca éste esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y desconfiaban de él. Jesús les dijo: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta, y no hizo allí muchos milagros porque les faltaba fe. Palabra del Señor. San Ignacio de Loyola, que es el santo a quien celebramos hoy, es un santo muy célebre del siglo de oro español. Recorrió toda España y buena parte de Europa, y se puede decir que en él se unen los caracteres del hombre español de aquella época. Nacido en el País Vasco, de una familia cristiana, entre Azpeitia y Azcoitia, en Guipúzcoa, formado después en Castilla, en la corte del ministro de Economía de los Reyes Católicos, en Arévalo, y después viviendo su transformación interior en unos meses de oración en Manresa, tras haber hecho una vela de armas a la Virgen de Montserrat, todo esto en Cataluña, se puede decir que por sus venas corre lo mejor de la sangre castellana, catalana y vasca, lo mejor del ingenio español. Así lo entendían Miguel de Unamuno y otros sabios españoles que han visto en San Ignacio como un prototipo del hombre español del siglo de oro, del siglo XVI. Lo cierto es que ha pasado a la historia por ser un hombre enormemente valiente, fiel a Jesucristo y a la Iglesia Católica, a quien le debemos el freno del protestantismo durante el siglo XVI en Europa, porque fundó una orden religiosa, la Compañía de Jesús, los jesuitas, que fueron abriendo colegios y más tarde universidades por toda Europa y después también por América, donde se daba una sólida formación intelectual y espiritual a los alumnos, lo cual les ayudó a vacunarse de esos errores que el protestantismo extendía desde el norte de Alemania y extendiéndose por toda Europa. Íñigo de Loyola es el hombre que no le pone reservas a Dios cuando Dios irrumpe en su vida. Todo ese milagro sucedió cuando, después de una herida de bala en la rodilla que le ocurrió en Pamplona, en Navarra, tuvo que ser trasladado a la casa solariega de su familia y allí pasó unos meses de convalecencia. En ese tiempo de oración, de silencio, de retiro, en el que alternaba la lectura de los libros de caballerías con los libros de la vida de los santos, se abrió para Íñigo la certeza de la existencia de Dios, y entendió así que todo lo que había aprendido desde niño, de sus padres, de su familia, era cierto, y que Jesucristo no es un personaje superado de la historia, como otros emperadores o sabios de la antigüedad, sino que es Dios vivo, de corazón palpitante, que tiene deseos de redención para el mundo entero, tiene la intención de salvar todas las almas, y que cuenta con nuestra colaboración, que nos llama personalmente para que le ayudemos en esta tarea que el Padre le ha encomendado. Íñigo respondió sí al Señor y empleó en ello todas sus fuerzas y toda su capacidad, todos los dones que Dios le había dado. En Loyola todavía se conserva esta casa solariega y en la capilla de la conversión, que es como se llama al lugar donde sucedió esa convalecencia de Ignacio, se puede leer este letrero que dice: aquí se entregó a Dios Íñigo de Loyola. Con esa frase podemos resumir muy bien la vida de este hombre. Es el hombre que se entregó a Dios. Es el hombre que no quiso compaginar sus deseos con la voluntad de Dios, los deseos de Dios con sus propios caprichos, sus planes con el cumplimiento de la ley de Dios. No supo de medias tintas, ni de equilibrios peligrosos entre el egoísmo y el servicio de Dios, sino que quiso darse, entregarse del todo.
Y así podemos agradecerle a Él, pues ese testimonio de santidad que hoy nos recuerda nuestra Madre la Iglesia, el libro de los ejercicios espirituales, una experiencia que os animo a todos en algún momento de vuestra vida a hacer, ejercicios espirituales de San Ignacio, y la fundación de la orden religiosa a la que aludía, que tanta gloria ha dado a Dios en la historia y tantos santos ha dado a la Iglesia. Hoy nos acogemos a la intercesión de este santo español y le pedimos a Dios que nos ayude a responder fielmente, como lo hizo él, a lo que Dios desea de nosotros. Hoy Jesús en el Evangelio se lamentaba, como hemos escuchado, diciendo: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y lo dice porque precisamente los que tenían la suerte de verle a diario, de compartir con él momentos, de escuchar sus predicaciones y de ver sus milagros, tan familiarizados con Jesucristo, llegaron a sospechar si verdaderamente sería el Hijo de Dios. Algo así puede pasarnos a nosotros. Tenemos la gran suerte, la gran fortuna, el gran don de Dios de haber nacido en familias cristianas y en una nación que lleva muchos siglos sirviendo a Jesucristo. Nación de santos y nación de mártires. Ayer mismo conmemorábamos a los más de 90 hospitalarios de San Juan de Dios que dieron su vida en el siglo XX aquí en España por no querer abandonar a los enfermos. Pues bien, viviendo rodeados de tantos dones y gracias de Dios, nos podría ocurrir como le pasaba a la gente de Nazaret, y es que tan familiarizados con los santos, con las vírgenes, con los mártires, con el Señor, que forma parte de nuestro paisaje natural y cultural, podríamos enfriarnos en la fe y volvernos tibios y mediocres, y que el Señor nos tuviera que decir: solo aquí desprecian a un profeta. Le pedimos al Señor que no nos pase eso, que respondamos con generosidad a la llamada que Él nos hace en el curso de nuestra vida y que con la ayuda de todos los medios que nos da para nuestro crecimiento espiritual y particularmente con la ayuda de los ejercicios espirituales, que respondamos con fidelidad a su llamada. San Ignacio hoy nos enseña ese lema que ha servido de bandera para los jesuitas: ad maiorem Dei gloriam, todo para la mayor gloria de Dios. Así lo deseamos y se lo pedimos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.